¿En qué está puesta nuestra confianza? ¿En qué confiamos nosotros? El transatlántico llamado Titanic en su tiempo fue el transatlántico más grande de su época. Símbolo de poder, símbolo de seguridad, símbolo de confianza, al grado de pensar que nada podía hundirlo, ni siquiera Dios. De ese tamaño era la seguridad reflejada o expresada en palabras por sus fabricantes y por algunos de los que llegaron a subirse a dicho barco. El barco era tan grande, no había sido creado, inventado algo tan grande en ese entonces, y reflejaba majestuosidad, poder, fuerza, como ya lo mencioné, seguridad, y a sus creadores los llevó a pensar a tal grado de que vieron como algo innecesario poner barcos salvavidas extras, o por lo menos los que requiriera cualquier otro transatlántico de su época, basándose en las reglas de seguridad. La autoconfianza, reflejada en algo material, donde personas de primera clase hasta las personas de tercera clase podían viajar en dicho barco y sin importar el lugar en el que se encontraran, todos podían ir seguros y todos podrían ir disfrutando del viaje. Así que no había problema alguno y era algo que todos querían experimentar. Muchos iban a regresar de Liverpool a Estados Unidos, iban a regresar a ver a sus familiares con esa seguridad de que iban a ver a sus familiares y no en cualquier barco, sino algo nunca antes visto. Esa es la sensación de seguridad que el hombre tiene sobre las cosas. Pero se vuelve un peligro esa sensación de seguridad en algo que ha sido creado por el ser humano. La sensación de seguridad que muchos pueden tener en su vida física, y vamos a ver la seguridad en la vida espiritual. Vamos a ver Lucas capítulo 5, versículos del 27 al 32. Lucas capítulo 5. Del versículo 27 al versículo 32. Después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado al banco de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús, les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Y tal vez en esta mañana tú vengas pensando que tú no estás tan mal delante de Dios. Tal vez esta mañana algunos de ustedes vienen sin sentir, eh, sin sentir la razón real por la cual venimos todos los domingos. Estar en presencia de Dios, ¿por qué? Porque a Él le gusta que le cantemos. Y para escuchar una predicación más y para armar un organigrama más y saber de memoria cuáles son las cosas buenas, las malas, cuáles son las soluciones y qué se tiene que hacer. Y que nuestro conocimiento crezca un poco, pero en la autoseguridad yo estoy confiado en Dios, que aunque mi vida refleje lo contrario, yo sigo apelando a Dios y sé que un día estaré en su presencia por la eternidad.
Aquí, esta parte del Evangelio de Lucas nos presenta a dos grupos de personas. Aquí Dios está poniendo a la raza humana en dos grupos. Uno, las personas que se sienten buenas, las personas que, que se sienten correctas y las personas que saben que son malas y que se sienten malas. Así, esos dos grupos ahí están. Así que, por un lado, están las personas que moralmente y podríamos decir que espiritualmente se sienten bien delante de Dios. Y por otro lado están las personas que saben que su relación con Dios está arruinada y está por los cielos. Y eso lleva a los dos grupos a tomar una posición delante del Señor Jesucristo. Así que nosotros en esta mañana, hermanos, estamos hoy delante del Señor Jesucristo y delante de su palabra para nosotros tomar una posición o una postura delante de Él. A eso venimos. Nosotros todos los domingos venimos a ver cómo está nuestra relación con Dios, a ponernos a cuentas con Él. Eso es todos los domingos. ¿A eso vienes? Vienes todos los domingos a ponerte a cuentas delante de Dios para ver ahora en qué estoy fallando, cómo corregí lo de la semana pasada, cómo mi vida ha sido de progreso, si es que verdad tiene un progreso, y vengo porque quiero ser sanado. Es como una persona que va con un médico y va a las consultas diariamente y diariamente se hace una revisión y el médico le manda a hacer exámenes y tráigame los exámenes para ver los resultados y vas con los resultados, los presentas delante de él para que él te diga si hay un progreso o hay algo que está siendo regresivo en tu vida o hay un estancamiento. A veces queremos engañar a los doctores cuando vamos a ver cómo está su salud en cuanto a esto y una noche anterior te cuidaste en extremo lo que no te cuidaste en la semana, para que los resultados salgan no tan mal. Pero en realidad, otra vez, eso es un autoengaño. La persona se está autoengañando nuevamente al quererle hacer creer o pensar a un segundo lo que en realidad él sabe que está mal. ¿Y cuál va a ser nuestra postura y nuestra posición delante del Señor Jesucristo y de su palabra? Una postura tenemos que tener. Tal vez vienes en esta mañana pensando que no estás tan mal. Tal vez vienes en esta mañana pensando que no estás tan mal y que esa parte de no estoy tan mal no me hace merecedor de posicionarme en el lugar ni de los que saben que son malos, ni de los que se creen muy buenos. Tal vez tú estás en un tercer grupo. Sin embargo, la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 3 menciona un tercer grupo al final de cuentas y son las personas que se posicionan en medio y Dios dice, me causas repulsión, te voy a vomitar de mi boca porque no tomas una posición firme de ser frío o de ser caliente. Eres una persona frustrada y no hay persona más frustrada aquella que tiene un pie en el mundo y tiene un pie en la iglesia, porque ni disfruta del mundo ni disfruta de la iglesia. Eso es bastante frustrante, bastante irracional, fuera de lugar. Es desgastante, estarías desperdiciando tu vida. Joel Osteen sacó un libro que decía en la portada tu mejor vida ahora. Y sí, sería tu mejor vida ahora si después de aquí vas al infierno por la eternidad. Te sería mejor disfrutar del mundo. Si tú tienes una postura de tibieza y te paras en el filo, te paras en medio, donde tal vez si tú estuvieras aquí en esta parte, en esta porción del Evangelio de Lucas, tal vez tú te posicionarías en medio al creer que no estás tan mal
y que no hay problema o no hay tanto problema con Dios. Sigo trabajando en mi vida, sigo luchando, pero en realidad no luchas. En realidad no hay un progreso. Y eso tú lo puedes ver. Estaban los que se sentían buenos, correctos, y ya hemos estudiado acerca de ellos, de lo que son los escribas y los fariseos. Y estaban los otros que sabían que eran demasiado malos. En el Titanic había dos tipos de personas, los de tercera clase y los de primera clase. Todos en el mismo barco, todos en el mismo transatlántico. Pero cuando el barco comenzó a hundirse, ahí no había distinciones ni de los de primera ni los de tercera. Todos estaban en la misma situación de perdidos. Todos. Sin embargo, hay testimonios de personas de primera clase que querían morir con dignidad. Querían y creían que podían morir con dignidad, después de todo ya se había acabado, pero aunque yo esté revuelto con los de primera clase, los de tercera clase, y que había, nos podemos imaginar el griterío que había ahí, todos corriendo para todos lados, había personas que tomaban una postura de yo puedo morir con dignidad. Hay una palabra interesante, hay una palabra clave del Señor Jesucristo. En el versículo 27 dice, después de estas cosas, salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y Leví le hizo gran banquete en su casa y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban en la mesa, a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo, los que están sanos no tienen necesidad de médicos sino los enfermos. El versículo 32, no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento. Nosotros tenemos que tener bien en cuenta, hermanos, que el Señor Jesucristo, cuando vino aquí a la tierra y en el tiempo presente, Él lo único que vino es a llamar a pecadores al arrepentimiento. Yo he venido a llamar a pecadores al arrepentimiento. A eso vine. En el versículo 27 dice, después de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De las del versículo 17 al 26. ¿Qué había pasado? Había un hombre paralítico, versículo 17. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Fíjate, todos los que estaban ahí. Todos los que estaban ahí. ¿Y de dónde habían venido? Versículo 17. Estaba él enseñando y estaban sentados los fariseos, los doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él, pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima a la casa y por el tejado le bajaron con el lecho.
poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver la fe de ellos, dijo al hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa, glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. ¿Qué sucedió? Están los escribas y los fariseos, los doctores de la ley, que habían venido de todos lados, estaban sentados escuchando al Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo está predicando, ellos están oyendo. ¿Cómo sucedió eso? No tengo idea cómo sucedió, que todos fueron a escuchar al Señor Jesucristo hablar, enseñar. Porque por lo regular cuando crees que hay un farsante por ahí, no te arrimas, no le das crédito con tu presencia. Sin embargo, ellos estaban ahí. Y sucede que cuando bajan un hombre paralítico y lo ponen delante del Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo le dice, tus pecados te son perdonados, y ellos empiezan a cavilar, empiezan a hacer preguntas y dicen, este está blasfemando. Eso era mentira. Sin embargo, dicen también una verdad. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Eso era verdad, eso que ellos habían dicho. Aunque lo primero era mentira. Y él lo que les demuestra es que él dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder para perdonar pecados, también tengo poder para sanarlo. Y se los voy a demostrar. Tus pecados te son perdonados. Díganme qué es más fácil decirle. Y le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Así que sucede eso, se va. Y les quedó claro a ellos y les quedó demostrado que él también tenía poder para perdonar pecados, así como tenía poder para sanar al paralítico. Y Lucas dice en el versículo 27 que después de esto, después que él les demostró y les quedó claro que no solamente tenía poder para sanarlo, sino que también tenía poder para perdonar pecados, les queda en claro, y es cuando introduce el versículo 27 acerca de un hombre que se llama Leví, que va a invitar al Señor Jesucristo a un banquete. Ellos no entendieron eso. Para ellos no fue suficiente. Sin embargo, Él les da por asentado a ellos para el conocimiento de ustedes, porque eso es para que sepáis, para el conocimiento de ustedes, tengo poder para perdonar pecados y tengo poder para sanar. Así que eso ya lo tenían ellos en claro. Él podía sanar a la gente y perdonar pecados. Pero para el versículo 27 al 32, aunque ellos habían visto que él tenía poder para sanar y para perdonar, para ellos no era así. Para ellos, él no era alguien que tenía la capacidad de perdonarlos a ellos porque ellos no se sentían malos. Tú tendrás poder para sanar, tendrás poder para perdonar pecados, pero no creo que seas la persona indicada para poder redarguirme a mí o mucho menos para perdonarme a mí algún tipo de pecado, porque nosotros somos las personas que tal vez no somos tan
malos como aquellos, pero no sentimos la necesidad de alguien como tú. Nosotros no. Ellos creían eso. Ellos creían que ellos no necesitaban de alguien como Jesús. Independientemente de lo que Jesús hiciera, independientemente de lo que Él enseñara, de lo que Él pudiera hacer, de si tenía poder para perdonar pecados o no, no eres la persona indicada que pueda ayudarnos a nosotros. Y esa es la posición y la postura que ellos tomaron. Ese es el grupo de los moralistas, de los religiosos, de los no tan malos, de los no perdidos, de los que se sienten sanos, de los que se sienten mejor que los que están afuera. Sin embargo, en el versículo 27, habla de un publicano. ¿Y quiénes eran los publicanos? ¿Qué papel desempeñan los publicanos en la palabra de Dios y por qué la palabra de Dios los menciona? Menciona varios grupos de personas, judíos, samaritanos, publicanos, gentiles, fariseos, saduceos. Menciona varios grupos. Y los menciona con una importancia tal que amerita nuestra atención de saber quién era Leví. ¿Quién es este publicano que nos introduce en el versículo 27? Los publicanos, y ya lo hemos visto, los publicanos eran personas que el imperio romano había jalado y los había posicionado dentro de Israel para cobrarles impuestos a sus hermanos. Eran no los obligados necesariamente a servirle al imperio romano, eran los voluntarios. Eran los voluntarios que se habían ido con el imperio romano para traicionar a sus hermanos. Es como si alguno de aquí se vende con la religión tradicional para cobrarnos algún impuesto. Y para cobrarnos los impuestos sí o sí. Y cobraban ellos cerca del 30 al 40% de tus ganancias para tomarlas y llevarlas a otro lado. No solo eran eso. No es que fueran considerados traidores, eran traidores, eran abusadores, eran lo que en nuestros días sería alguien que te habla por teléfono, un mexicano extorsionando a otro mexicano. Eran extorsionadores ellos, eran impuros, tenían trato con el pueblo gentil. No les importaba relacionarse con los gentiles, no les importaba lo que la ley dijera. Sin embargo, la ley judía y los doctores y los fariseos no los consideraba, por estas razones, no los consideraba dignos de entrar a la sinagoga. No merecían entrar a la sinagoga. Por la decisión voluntaria que ellos habían tomado. Y la ley judía, no la ley bíblica, la ley judía decía que si le mentías a un publicano no era pecado, por ser considerados la basura. No crean que Mateo, Leví, que recaudaba los impuestos, se los llevaba a los sacerdotes o que tuviera algún tipo de relación con los sacerdotes. Ellos eran enemigos. Eran personas que no podían ser vistas principalmente por los sacerdotes. Eran considerados unos perros. Este es un perro, no te le acerques. No un perro como un animal como tal. Por eso es que cuando van, están afuera de la casa de Leví. No merece ser visitado por nosotros, no merece que entremos a su casa,
No merece él entrar a la sinagoga, no merece ni siquiera que lo tomes de la mano. Esto es algo impuro delante de la ley. Y le decían al pueblo, si ustedes le mienten a un publicano en el sentido de que le podían ocultar impuestos, las ganancias para no dárselas, no es pecado. ¿Por qué? Porque son unos perros, es un perro. Eran los publicanos, para que te des una idea de lo que era Leví. Imagínate todo esto y tráelo al día de hoy para que veas qué tipo de persona era. Era un amante del dinero, dispuesto a sacrificar su reputación por dinero, dispuesto a sacrificar amistades por dinero, dispuesto a perder su familia, aunque la familia no le hablara, por dinero, y dispuesto a perder su relación con Dios por dinero. No le importaba lo que nosotros, si fuéramos sus parientes, pudiéramos hablar acerca de él. Es un perro, es un extorsionador, es un traidor, es un vendepatria. Se fue al otro bando. Y todo esto que nosotros, si fuéramos parientes de él o amigos de él, pudiéramos hablar de él, a Mateo le resbalaba y no le importaba en absolutamente nada con tal de tener dinero. Dispuesto a sacrificar todo eso. Al grado de que la familia y amigos de Mateo eran otros como él. Son de los que menciona en el versículo 29 en adelante. La familia y amigos de Leví eran otros como él. Donde había dinero, había abundancia. Era rico Mateo. Y había otras personas como él que también eran publicanos, recaudadores de impuestos y otros que moralmente eran lo peor de lo peor. Así es como lo describe Lucas. Así es como lo está describiendo Lucas. Era una reunión y era una familia de ratas que se reunían de vez en cuando a hacer sus banquetes, donde podían verse a la cara ellos y decir, bueno, pues aquí somos amigos, somos compas y sabemos a lo que nos dedicamos. Eran gente sin ningún tipo de escrúpulo, ninguno, nada. Que fue llamado a ser discípulo por el Señor Jesucristo y a escribir una de sus biografías. Y esto concuerda mucho con lo que el Señor Jesucristo dice. Yo vine a llamar a pecadores, he venido a llamar a los pecadores. No al que se dice pecador, no al que dice, yo soy pecador como todos. No al que dice, bueno, pues ¿quién puede ser tan justo? Yo he venido a llamar a pecadores. No he venido, dice, los que están sanos no tienen necesidad de médico. ¿Cuál es la reacción de Mateo en el versículo 28? Dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y dejándolo todo, ¿qué? Porque estaba sentado al banco de los tributos. Mateo, Leví, conocía lo suficiente como para tomar una decisión de este tipo. Pareciera increíble que cuando el Señor Jesucristo llama a alguien, sí,
Suena increíble que está aquí en un banco de tributos públicos recaudando dinero, viene el Señor Jesucristo, le dice, ven y sígueme, y inmediatamente voy y le sigo y deja todo. Pareciera como si tuviéramos que explicar que, bueno, esto quiere decir que dejándolo todo se refiere a que tal vez pasó un día en lo que entregó las cuentas y estuvo ahí pensando. Aquí dice que dejándolo todo. Y en otras porciones de la palabra, cuando hace el llamamiento, por ejemplo, a Pedro, dice, y dejándolo todo, inmediatamente le siguió. Sin embargo, hermanos, no es un llamamiento en el sentido imperativo, como decir a los demonios, sal del hombre y ¡pum! Que se salgan. No es que Mateo estaba cobrando y Mateo ven y sígueme, ¡pum! Déjalo todo como robot. Mateo conocía lo suficiente, y Marcos lo menciona, Mateo conocía lo suficiente del Señor Jesucristo como para tomar una decisión de esta magnitud, hermano. Que si yo les preguntara, ¿tú hubieras dejado todo? Tal? No, sí, cómo no, pues yo también le dejaría. Mateo conocía lo suficiente del Señor Jesucristo como para tomar una decisión de tal magnitud. Mateo tuvo que evaluar las consecuencias de seguir al Señor Jesucristo y las consecuencias de dejar el tributo público. Que aunque el llamamiento del Señor Jesucristo sí es imperativo, Mateo tuvo que tomar una decisión en cuanto a ese llamamiento. Y después de que le deja el tributo y sigue al Señor Jesucristo, aprovecha ese momento para llevarlo a su casa, hacer un banquete y presentárselo a lo que él tenía como familia y como amigos. En Marcos les llama pecadores, personas de una moral bastante dudosa. ¿Qué es una moral bastante dudosa? Una moral bastante dudosa es aquella donde la persona puede pararse bien y puede hablar bien y ser amable con todas las personas, pero dices, pongo en duda su moral. Pongo en duda su moral. La palabra fariseo, del hebreo farash, significa separado. A estos fariseos ver al Señor Jesucristo entrar a la casa de Leví, con toda la clase de personas que había ahí, porque la casa de Leví no es como las películas, donde es una chocita. Era un lugar bastante amplio, bastante grande. Era algo que les había causado repulsión. Versículo 30. Y los escribas y los fariseos, claro, también los doctores de la ley, porque el versículo 27 dice, después de estas cosas, después de lo que había sucedido con el paralítico, donde él había demostrado y había dejado en claro que él tenía poder para perdonar pecados y que no había venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento, dice en el versículo 30, y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo, ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Eso había sido algo bastante repulsivo para ellos. Su autoconfianza, su autoexaltación, los había llevado al punto de sentir repulsión por aquellos que necesitaban de la ley y que necesitaban de ellos. Era algo repulsivo para ellos la acción que el Señor Jesucristo había tomado y que los discípulos en consecuente también habían hecho.
Él les dice, he venido a buscar, he venido a llamar, he venido a sanar. He venido a buscar lo perdido, he venido a llamar a lo pecador y he venido a sanar lo enfermo. A llamar, a buscar, a sanar lo perdido, lo pecador, lo enfermo. Y aunque los dos grupos, como en el Titanic, tanto de publicanos como de fariseos y escribas, aunque los dos grupos estaban perdidos, un grupo no se sentía perdido. Aunque los dos grupos estaban necesitados, uno de ellos no se sentía necesitado. ¿Qué quiere decir esto? Primeramente que Dios en Apocalipsis capítulo 3 nos hace un llamado a tomar una posición delante de Él. Nos hace un llamado a tomar una posición delante de Él. No una posición neutra donde tú digas, está bien, yo no me considero como los fariseos, como alguien que soy súper santo, pero tampoco me siento como un pecador como estos que acabamos de mencionar o que acaba de mencionar aquí el Evangelio de Lucas. Ni estoy en un lado ni estoy en otro y eso me lleva a tomar una tercera posición. La tercera posición donde el Señor Jesucristo dice, la posición que tú tomas me causa repudio. La posición que tú tomas me causa náuseas. Yo te voy a vomitar de mi boca. Tenemos que tener en claro, hermanos, que nosotros tenemos que tomar una posición delante de Dios. ¿Y cuál es la posición que nosotros vamos a tomar delante de Él ante esta porción de Lucas que estamos viendo? Porque si nuestro pecado de la semana no nos lleva a posicionarnos en el grupo de los publicanos, entonces, indefectiblemente, hermano, la posición que tú estás tomando, pese a tu pecado, es la posición de los escribas y los fariseos. Ahí estás posicionado. Porque el pecado a nadie lo puede hacer sentir no tan mal. El pecado a nadie lo puede hacerse sentir no tan malo. Si tú nunca, hermano, nunca, o persona que nos estás oyendo, si tú nunca te has sentido tan pecador, merecedor del infierno, sino todo lo contrario, que no eres tan malo, que eres un pecador, pero que no estás tan perdido, tú no has sido llamado. Tú no estás siendo llamado esta mañana. Este mensaje no es para ti. Y eso vuelve tu condición más seria, más delicada, más peligrosa. Si este mensaje esta mañana no está despertando tus sentidos para tomar una posición delante de Dios, de esto depende tu vida eterna. De esto depende tu vida eterna. El pecado que estos fariseos tenían, que estos escribas tenían, que estos doctores de la ley tenían, era un pecado que no estaba mencionado en la ley explícitamente. Que el pecado que ellos tenían era todavía más peligroso y era el pecado de ser ciego. Pero explícitamente en la Biblia no dice que ser ciego es pecado, pero sí implícitamente. ¿Me expliqué con eso que acabo de decir?
Y el pecado que agrava la vida de las personas es la ceguera espiritual, la autoconfianza, cosa que ellos tenían. El peligro de la autoconfianza y el peligro del pecado nos hace pensar, nos lleva al punto de ser insensibles. Nos lleva al punto exacto de la insensibilidad delante de Dios y de su palabra e insensibles ante el pecado. Ahí nos posiciona. Insensible completamente, sin dolor, insensible ante el mismo pecado e insensible ante la palabra de Dios e insensible a la presencia del Señor Jesucristo. Donde ya no sientes. Ya no hay sensibilidad espiritual. En Mateo capítulo 22, versículo 36 al 40, quien es el autor del libro, Mateo, o el escritor, donde mismo Mateo, ya convertido en un hijo de Dios, Mateo 22, 36 al 40 dice. Bueno, vamos a leer el 34, ya que Mateo estuvo presente en varios sucesos de estos. Porque no creas que cuando sucedió esto, Mateo estaba con una libreta apuntando. Él escribió esto ya después, versículo 34. Entonces, los fariseos, los apartados, de donde viene la palabra farash, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron como si fueran uno solo, se hicieron amiguitos. Y uno de ellos, intérprete de la ley, o sea, un sabrosón, uno que dijo, yo mero lo voy a callar, preguntó por tentarle diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? No sé qué esperaba que le contestara, ya que la gran mayoría de los judíos tenían en claro que el gran mandamiento en la ley era amar a Dios sobre todas las cosas. Versículo 37. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y antes de que se le adelante a tentarlo, le contesta más, versículo 38. Este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante, porque ya te veo que vienes con la intención de amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿Quién de nosotros podemos levantar nuestra mano y decir que amamos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? ¿Quién podemos levantar la mano y decir, yo te amo, Dios, con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas? Y el Señor Jesucristo dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Amar a Dios y amar a tu prójimo. Amar así como amas a Dios. Amar a tu prójimo, a aquellos que te han hecho mal, a aquellos que no te quieren, a aquellos que no les caes bien, como a ti mismo. Así como tú te amas, con esa magnitud de amor con la que tú te amas y con la que amas a Dios, amar a aquellos que no te caen bien,
a aquellos que tú les caes mal, a aquellos que te han hecho mal, amarlos con la misma magnitud. ¿Podemos nosotros decir eso? ¿Podemos nosotros decir que estamos en Mateo 22, 37, 38, 39 y 40? ¿Podemos nosotros decir eso? Porque si no es así, hermanos, estamos todos condenados. Entonces estamos condenados. Porque de esto, dice, depende toda la ley y los profetas. En resumidas cuentas, dice, la ley se cumple en amar a Dios y a tu prójimo como así como tú te amas. Y si no es así, estás condenado. Estamos perdidos. En Gálatas 3:10 ya lo hemos visto, dice que aquel que dice que cumple un mandamiento es que sí es fácil cumplir el primero, puedo amar a Dios, el segundo me cuesta más trabajo y en el segundo caigo seguido, en automático dice en Gálatas 3:10 que si violas un mandamiento de la ley, te haces transgresor no solo del primero, te haces transgresor de todos, en automático. Santiago 3:10 de una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. Romanos 3:10 al 12. No hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. No existe, no existe, no está. Todo el libro de Romanos encierra a toda la humanidad en un grupo. Todo el libro de Romanos encierra a toda la humanidad, incluidos los creyentes, los encierra en un solo grupo. Para que el creyente no crea o confíe en que aunque es salvo, él es mejor que los que están afuera. O no aplicaría, por ejemplo, para nosotros esta porción de Romanos. Dice que todos somos igual. Y dice que está escrito, no son palabras, está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sin embargo, dice que en el Evangelio hay esperanza para los dos grupos. Repito, sin embargo, dice que en el Evangelio hay salvación para los dos grupos. Para los pecadores que se saben pecadores, que se sienten pecadores, y para aquellos que no se sienten tan pecadores. El Evangelio sigue siendo poder de Dios para salvación a todo aquel que ¿qué? Que cree. ¿Tú crees? El Evangelio es poder de salvación para
En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que los gentiles? Si ustedes creen eso, ¿creen que hay personas que son más pecadoras que otras? Es lo que les está diciendo. Os digo, ¿qué? ¿Si están conmigo ahí? Versículo 2. Versículo 1. En este mismo tiempo estaban allí algunos de los que contaban acerca de los galileos, cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús, les